El verbo. El verbo es aquella palabra dentro de una oración que nos indica acción. Es también aquella palabra que funciona como eje de la oración, es decir, une a todas las otras palabras de la oración. Algunos ejemplos pueden ser saltar, correr, gritar, reír. El verbo tiene dos partes constitutivas. La raíz, que es aquella parte del verbo que nunca cambia. Por ejemplo, tomemos este verbo, llorar, y sus conjugaciones. Lloré, lloró, lloraste, llorarás. Si nos fijamos, todas ellas tienen una raíz en común, yo. La segunda parte constitutiva del verbo es la desinencia. Esta se le agrega a la raíz para indicar la persona, el número, el tiempo y el modo. Si nos fijamos en las mismas palabras de antes, es decir, el verbo llorar y sus conjugaciones, cada palabra tiene una parte que cambió. Esta parte es la desinencia. Por lo tanto, la conjugación es la forma en que cambiamos el verbo según quién habla, de cuánto se habla, cuándo se habla y cómo se habla. Así nos encontramos con 4 tipos distintos de accidentes del verbo. El primero es la persona. La persona es quien habla y hay 3 tipos distintos. Primera persona. La primera persona es aquella en la cual el hablante enuncia desde él mismo. Por ejemplo, yo y nosotros. Un ejemplo es yo canto. La segunda persona es aquella en la cual el hablante se refiere a un otro, al cual se está dirigiendo. Aquí tenemos el tú, el ustedes y el vosotros. Un ejemplo puede ser tú cantas. La tercera persona es aquella en la cual el hablante se refiere a un otro al que no se está dirigiendo. Aquí están él, ella, ellos, ellas. Un ejemplo podría ser él canta. El segundo accidente del verbo es el número. Con esto nos referimos a de cuántas personas se habla. Así, hay 2 tipos de número. El número singular. Aquí se habla de una sola persona. Podemos tener el yo, tú, él y ella. Un ejemplo puede ser yo canto. También existe el número plural. Aquí se habla de 2 o más personas. Integran este grupo nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. Un ejemplo puede ser ellos cantan. Un tercer accidente del verbo es el tiempo. Con esto nos referimos a cuándo se habla, en qué minuto se habla. Existen 3 tipos de tiempos. El pretérito. Este es el tiempo anterior o pasado al tiempo actual. Por ejemplo, cantaron. En el tiempo pretérito hay varios tipos distintos de pretérito, dependiendo de si se habla de un pasado más lejano o más cercano. Así, nos encontramos con el pretérito indefinido o perfecto simple. Aquí, la acción realizada está completamente terminada, y este pretérito es el más comúnmente usado. Hay un solo verbo que lo compone, puesto que es simple. Un ejemplo puede ser, caminé hasta la plaza. Otro tipo de pretérito es el pretérito imperfecto. Aquí, la acción realizada, aunque se refiere al pasado, aún no está completamente terminada. Es el pasado del durante, y está compuesta de un solo verbo, puesto que también es simple. Pongamos un ejemplo. Caminaba hasta la plaza todos los días. Aquí, aunque estamos hablando de un pasado, es un pasado continuo y por lo tanto es pretérito imperfecto. El pretérito pluscuamperfecto es aquel en cual la acción realizada está completamente terminada. Es el pasado más lejano en relación a otra acción pasada. Es decir, en comparación a los otros pretéritos, es el pasado más lejano.
y se compone de dos verbos, puesto que es compuesto. Un ejemplo podría ser: había caminado en la mañana. El pretérito anterior es aquel pasado en cual la acción realizada está completamente terminada también, pero es el pasado más cercano, justo anterior a otra acción del pasado. Por lo tanto, a diferencia del pretérito pluscuamperfecto, es justo anterior a otra acción del pasado, mientras que el pluscuamperfecto es aún más pasado. Se compone de dos verbos, puesto que también es compuesto. Un ejemplo podría ser: hube de caminar bastante antes de encontrar la plaza. Otro tipo de pretérito es el pretérito perfecto compuesto. En este, la acción realizada está completamente terminada, pero a diferencia de los otros, es el pretérito más cercano al presente. Por lo tanto, a diferencia del pretérito anterior y a diferencia del pretérito pluscuamperfecto, aquí el pasado se refiere al presente y no a otra acción pasada. Se compone también de dos verbos, puesto que es compuesto. Un ejemplo podría ser: he caminado un largo trecho. El segundo tipo de tiempo es el presente. En este se habla de un tiempo actual, es decir, es lo que está pasando en el minuto en que la acción se está diciendo. Un ejemplo podría ser: cantan. Ellos cantan ahora. Y el último tipo de tiempo es el futuro. Aquí el hablante se refiere a un tiempo que vendrá, a un futuro respecto al tiempo actual en que se habla. Por ejemplo, cantarán. Ellos cantarán mañana. Hay 4 tipos distintos de futuro. Está el futuro perfecto, en el cual el hablante se refiere a una acción futura anterior a otra más futura todavía. Está compuesta de dos verbos. Un ejemplo podría ser: tú correrás, pero yo ya habré caminado hasta la plaza. Acá, como podemos ver, se está hablando de una acción futura anterior a otra acción futura, puesto que habré caminado es anterior a correrás, pero ambas están en el futuro. Otro tipo de futuro es el futuro simple o imperfecto. En este, el hablante se refiere a una acción futura, pero no especifica si este futuro será cercano o lejano. Este es el futuro más común, el que más usamos. Y está compuesto de un solo verbo, puesto que es simple. Un ejemplo podría ser: caminaré hasta la plaza. Como podemos ver, caminaré se refiere a un futuro, pero no sabemos en qué minuto del futuro se realizará la acción. Otro tipo de futuro es el futuro condicional simple. Este es el más cercano de los futuros en relación al pasado. Impone una condición y está compuesto de un solo verbo. Un ejemplo podría ser: caminaría hasta allí si no me dolieran tanto los pies. Como podemos ver, se está indicando una condición: caminaría si no me dolieran tanto. En este tipo de futuros siempre se pone una condición y generalmente se usan palabras como sí o pero. Nuestro último tipo de futuro es el futuro condicional compuesto. En este, el adelante se refiere a un futuro del pasado. Es decir, se está hablando en el pasado, pero sobre una acción futura. Aquí, al igual que el futuro condicional simple, se impone una condición, pero a diferencia del condicional simple, está compuesto de dos verbos. Pongamos un ejemplo: habría caminado hasta allí si no me hubiesen dolido tanto los pies. Como podemos ver, se pone una condición. Y además, se compone de dos verbos: habría caminado. Y por último, es un futuro dentro del pasado. Habría caminado hasta allí si no me hubiesen dolido tanto los pies. Como podemos ver, está hablando de algo que ya pasó, puesto que ya no caminó, pero hablando de un futuro dentro de ese pasado. Habría caminado.
El último accidente del verbo es el modo. Con esto nos referimos a cómo se habla. Es la manera en que el hablante ve y expresa el mundo. Así nos encontramos con tres tipos distintos de modo. Nos encontramos con el modo indicativo. Aquí el hablante expresa hechos que se toman como ciertos, sin lugar a dudas. Un ejemplo podría ser cantan. Ellos cantan. No hay lugar a dudas de que están cantando. Otro tipo de modo es el subjuntivo. Aquí el hablante ve los hechos como posibilidades o sueños. Un ejemplo podría ser cantasen. Podríamos formular la frase como si ellos cantasen, y aquí estaríamos viendo el cantar como una posibilidad, no como algo totalmente cierto. El último tipo de modo es el modo imperativo. En este, el hablante apela a un otro, ya sea para pedirle o para ordenarle algo. Un ejemplo podría ser canten. Ustedes canten. Les estoy ordenando a otras personas que canten. Así un verbo se puede conjugar según sus 4 accidentes. Veamos un ejemplo. Corrieron. La persona de este verbo sería tercera persona. Ellos corrieron. El número sería plural. Ellos es más de una persona. El tiempo sería pretérito indefinido, puesto que es un pasado terminado completamente y de un solo verbo. Y por último, el modo es indicativo, puesto que es un pasado cierto. Corrieron, es algo que pasó objetivamente.